¿Alguna vez te has preguntado si viajar después de los 70 sigue siendo una buena idea? Mientras que ver nuevos lugares y experimentar diferentes culturas puede ser emocionante, existen serios riesgos que muchas personas mayores no consideran hasta que ya los enfrentan. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos y mentes pasan por cambios que pueden hacer que viajar sea más agotador, impredecible e incluso peligroso. Y aunque algunas personas asumen que pueden mantener el mismo ritmo que tenían en sus años más jóvenes, la realidad es que después de los 70, viajar presenta desafíos únicos que pueden convertir desde unas vacaciones de ensueño hasta una experiencia estresante e incluso potencialmente mortal. En este video, revelaremos 5 razones importantes por las que viajar después de los 70 puede ser riesgoso, desde emergencias de salud inesperadas hasta trampas financieras ocultas que pueden agotar sus ahorros. Cada punto lo ayudará a comprender los desafíos que enfrentan las personas mayores cuando viajan. Al final de este video, comprenderá claramente por qué viajar en esta etapa de la vida requiere precaución adicional y qué puede hacer para mantenerse seguro si aún decide hacer un viaje. Quédese conmigo hasta el final, porque la última razón de nuestra lista es una en la que muchas personas mayores nunca piensan, pero es una de las formas más comunes en que las personas pierden dinero, tiempo y tranquilidad mientras viajan. Ahora comencemos. Número 1. Aumento de los riesgos para la salud y emergencias médicas. Una de las mayores preocupaciones al viajar después de los 70 es el mayor riesgo de problemas de salud repentinos a medida que envejecemos. Nuestros cuerpos se vuelven más impredecibles y afecciones como enfermedades cardíacas, presión arterial alta y problemas respiratorios pueden convertirse en emergencias cuando menos los esperamos. Mientras está en casa es fácil obtener atención médica rápidamente, pero cuando viaja, especialmente a un lugar desconocido o a un país extranjero, obtener el tratamiento adecuado puede ser mucho más complicado. Un problema de salud menor que podría haberse solucionado fácilmente en casa puede convertirse rápidamente en una situación grave, incluso potencialmente mortal, cuando está lejos de su médico habitual. Para muchas personas mayores, el riesgo de una emergencia médica no es solo teórico, es muy real. Los vuelos largos pueden aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, también conocido como trombosis venosa profunda. Las altitudes pueden ejercer presión sobre el corazón y los pulmones, especialmente para aquellos con condiciones preexistentes, e incluso algo tan simple como la deshidratación o el agotamiento por calor puede afectar mucho más en un clima desconocido. Las personas mayores también son más propensas a las infecciones, lo que significa que la exposición a nuevas bacterias y virus en diferentes lugares puede provocar enfermedades inesperadas. Considere la historia James, un hombre de 74 años a quien siempre le había encantado viajar. Planeó un crucero con su esposa, pensando que sería una forma relajante de ver nuevos lugares sin demasiado esfuerzo físico, pero en el 4.º día del viaje, comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho. El personal médico del barco le brindó atención básica, pero necesitaba un hospital rápidamente, porque estaban en medio del océano. Tuvo que esperar una evacuación de emergencia al puerto más cercano, retrasando el tratamiento por horas. Afortunadamente sobrevivió, pero la experiencia lo dejó conmocionado. Lo que se suponía que eran unas vacaciones de ensueño, se convirtieron en una terrible experiencia, que luego admitió que podría haberse evitado si hubiera considerado los riesgos más cuidadosamente. El seguro médico es otro problema importante. Muchas personas mayores asumen que su cobertura de salud habitual se aplicará donde quiera que vayan, solo para descubrir demasiado tarde que no están cubiertos para el tratamiento médico en otro país sin el seguro de viaje adecuado. Las visitas al hospital, las cirugías de emergencia e incluso los medicamentos básicos pueden resultar en enormes costos de bolsillo. Algunas personas mayores terminan pagando miles de dólares solo para obtener la atención que necesitan mientras están en el extranjero. Entonces, ¿qué se puede hacer si tiene más de 70 años y está pensando en viajar? Asegúrese de consultar primero con su médico. Una evaluación de salud completa. Analice cualquier riesgo potencial y asegúrese de tener todos los medicamentos necesarios consigo. Siempre investigue el sistema de atención médica de su destino y, si viaja al extranjero,
Asegúrese de tener un seguro de viaje integral que cubra evacuaciones de emergencia en estadías hospitalarias. Porque cuando se trata de salud, estar preparado puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un desastre. Mantenerse saludable es uno de los aspectos más importantes para disfrutar de la vida después de los 70. Pero si bien los riesgos médicos son una preocupación importante, no son la única razón por la que viajar puede ser peligroso. Número 2. Mayor exposición a infecciones y contaminantes. Uno de los peligros que más se pasa por alto al viajar después de los 70 es la mayor exposición a gérmenes. Complicaciones, hospitalizaciones o incluso contratiempos de salud a largo plazo. Un solo viaje puede exponer a un adulto mayor a más enfermedades de las que normalmente enfrentaría en meses en casa y, en algunos casos, el sistema inmunológico simplemente no es lo suficientemente fuerte para combatirlas. A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se debilita naturalmente, lo que dificulta la recuperación de las infecciones. Las enfermedades respiratorias en particular representan un riesgo significativo para los adultos mayores. Los estudios han demostrado que las personas mayores tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones por la neumonía gripal e incluso los resfriados comunes, especialmente cuando se exponen a nuevas cepas en diferentes partes del mundo. Los aviones en particular son un caldo de cultivo para los gérmenes. Los pasajeros a menudo van muy juntos, respirando aire reciclado durante horas seguidas. Y, dado que personas de todo el mundo pasan por los aeropuertos a diario, es fácil encontrar virus a los que su cuerpo nunca antes ha estado expuesto. Entonces está el tema de la seguridad de los alimentos y el agua. Muchos viajeros están entusiasmados de probar nuevos alimentos en diferentes países, pero para personas mayores. Ingredientes desconocidos, las especias y los métodos de cocción pueden provocar problemas digestivos, enfermedades transmitidas por los alimentos, como el norovirus, E. coli y salmonella. Pueden afectar mucho más a los adultos mayores, provocando enfermedades prolongadas, deshidratación y un sistema inmunológico gravemente debilitado. Y aunque los lugareños pueden haber desarrollado inmunidad a ciertas bacterias en su suministro de agua, los viajeros a menudo no tienen la misma protección. Algo tan simple como beber agua del grifo o comer una ensalada lavada en agua local puede provocar infecciones estomacales graves. Baños, habitaciones de hotel y automóviles de alquiler, u otros lugares donde persisten los gérmenes, muchas personas asumen que porque un lugar parece limpio es seguro. Pero superficies como los pomos de las puertas, los cinturones de los asientos y las bandejas rara vez se desinfectan tan a fondo como deberían. Las personas mayores que dependen de ayudas para la movilidad, como bastones o andadores, corren un riesgo aún mayor, ya que con frecuencia tocan los servicios públicos para mantener el equilibrio. Entonces, ¿cómo pueden las personas mayores protegerse si el viaje es inevitable? Es esencial tomar precauciones adicionales. Llevar desinfectante para manos puede ayudar a reducir el riesgo de contraer gérmenes dañinos. Solo beber agua embotellada o filtrada, evitar alimentos crudos en lugares desconocidos y seguir comidas bien cocinadas puede ayudar a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Y para aquellos que viajan internacionalmente, obtener las vacunas recomendadas y llevar medicamentos esenciales para problemas estomacales o infecciones respiratorias. Es imprescindible mantenerse saludable mientras viaja. Es posible, pero requiere preparación vigilante y un sistema inmunológico fuerte. Sin embargo, los riesgos para la salud no son los únicos preocupación. Hay una razón más por la que viajar. Después de los 70 puede ser más una carga que una alegría, y es algo que puede impactar no solo tu salud, sino también tus finanzas con tranquilidad. Si todavía estás viendo este video y estas ideas te resultan valiosas, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Ahora lo que fue, let's advance. Número 3. Fatiga de viaje y desafíos de recuperación. Viajar puede parecer emocionante, pero para las personas mayores de 70 años, el costo físico puede ser mucho mayor de lo esperado. Vuelos largos, check-ins, tempranos,
horarios impredecibles y horas de caminata pueden provocar un agotamiento del que es difícil recuperarse. A diferencia de los años más jóvenes, donde una buena noche de sueño podría recargar el cuerpo, los adultos mayores a menudo descubren que la fatiga persiste durante días o incluso semanas después de un viaje, y cuando el cuerpo está cansado, todo lo demás sufre la función inmune. Se debilita, la coordinación empeora y el riesgo de enfermedades o lesiones se dispara. Uno de los mayores problemas que enfrentan las personas mayores mientras viajan es la interrupción del sueño. Dormir en una cama desconocida, lidiar con hoteles ruidosos o adaptarse a diferentes zonas horarias puede hacer que sea casi imposible obtener un descanso adecuado. La falta de sueño no se trata solo de sentirse cansado, afecta la agudeza mental, debilita el sistema inmunológico e incluso aumenta el riesgo de problemas cardíacos. Los estudios han demostrado que las personas mayores que viajan a través de múltiples zonas horarias a menudo tardan más en adaptarse, lo que significa que el desfase horario puede durar mucho más de lo esperado. Este cansancio persistente puede convertir un viaje que de otro modo sería placentero en una experiencia miserable, dejando a los viajeros agotados en lugar de rejuvenecidos. Entonces está el problema de la tensión física. Sentarse durante periodos prolongados en un avión, autobús o tren puede provocar rigidez en los músculos, inflamación de las articulaciones y un mayor riesgo de coágulos de sangre para personas mayores con artritis o problemas de circulación. Los tiempos de viaje prolongados pueden causar molestias que duran mucho después de que termina el viaje e incluso una vez que llega a su destino. Las exigencias físicas de hacer turismo, cargar equipaje y mantenerse al día con las actividades programadas pueden volverse rápidamente abrumadoras. Lo que comienza como unas vacaciones emocionantes puede convertirse rápidamente en una lucha simplemente para mantenerse al día. Considere el caso de Richard, un hombre de 75 años a quien siempre le había encantado viajar después de jubilarse. Él y su esposa planearon unas vacaciones en el extranjero, asumiendo que serían tan placenteras como sus viajes de años anteriores. Pero después de un vuelo de 10 horas navegando en un aeropuerto abarrotado y adaptándose a un horario de 6 horas. Richard se sintió agotado, incluso antes de que el viaje comenzara. El segundo día tuvo problemas para caminar largas distancias. Luchó por mantenerse alerta durante los recorridos y necesitaba descansos frecuentes. Cuando se adaptó, era casi la hora de regresar a casa y pasó las siguientes semanas recuperándose del viaje en lugar de disfrutar de sus recuerdos. Otro desafío que enfrentan las personas mayores es mantener su dieta habitual y sus niveles de hidratación. Muchos destinos tienen alimentos desconocidos que pueden causar problemas digestivos y mantenerse hidratados. Si bien a menudo se pasa por alto el movimiento, la deshidratación por sí sola puede provocar fatiga, confusión, lo que hace que incluso las actividades simples se sientan como una lucha combinada con falta de sueño y esfuerzo físico. Es fácil ver por qué muchas personas mayores se sienten peor después de un viaje en lugar de refrescarse. Entonces, ¿cuál es la solución si el viaje es inevitable? Tomarse un tiempo para las siestas también puede ayudar a reducir el cansancio. Pero lo más importante es reconocer los límites personales al ajustar los planes de viaje. En consecuencia, es crucial porque las vacaciones deben ser placenteras, no algo que requiera semanas para recuperarse del costo físico del viaje. Es una preocupación seria para las personas mayores, pero no es el único peligro oculto. Número 4. Mayor riesgo de caídas y lesiones. Uno de los mayores peligros de viajar después de los 70 años es el mayor riesgo de caídas y lesiones a medida que envejecemos. Nuestros reflejos de equilibrio y nuestra densidad ósea de forma natural. El declive nos hace más vulnerables a los accidentes y, si bien un pequeño tropiezo en su propia casa puede no parecer gran cosa, una caída mientras viaja, especialmente en un lugar desconocido, puede provocar hospitalizaciones graves o incluso problemas permanentes de movilidad. La realidad es que una sola caída puede cambiar el curso de la vida de una persona mayor, convirtiendo lo que debía ser un viaje relajante en una experiencia dolorosa y costosa. Los sitios a menudo tienen pisos irregulares, escaleras mal iluminadas
o superficies resbaladizas que hacen que las caídas sean más probables. Algunos destinos tienen poca o ninguna accesibilidad, lo que significa que actividades simples como subir a un autobús o caminar por calles adoquinadas pueden convertirse en peligros inesperados, y en muchos lugares los servicios médicos de emergencia no son tan rápidos o avanzados como lo son en casa, lo que significa que incluso una lesión menor puede tardar más en tratarse, lo que aumenta el riesgo de complicaciones. Tome el caso de Linda, una mujer de 78 años que siempre soñaba con visitar Europa, estaba en excelente forma para su edad y caminaba regularmente por su vecindario sin ningún problema. Pero cuando llegó a Italia y comenzó a navegar por las calles empinadas e irregulares, rápidamente se dio cuenta de que no era tan fácil como pensaba. Una noche, cuando se bajó de una acera en un callejón poco iluminado, perdió el equilibrio y cayó con fuerza, rompiéndose la cadera. La llevaron de urgencia a un hospital local donde los médicos le dijeron que necesitaba cirugía. No solo tuvo que acortar su viaje, sino que también pasó meses en recuperación. Regresar a casa, lo que se suponía que sería el viaje de su vida, se convirtió en una experiencia que desearía nunca haber tomado. Otro factor importante es la fatiga. Viajar a menudo implica días largos, horarios de comidas irregulares y patrones de sueño alterados, todo lo cual puede afectar el equilibrio y la coordinación cuando el cuerpo está cansado. Los tiempos de reacción se ralentizan, lo que hace más probable un paso en falso o un tropiezo. Y para las personas mayores con artritis o dolor en las articulaciones, las largas caminatas por los aeropuertos, las estaciones de tren o los sitios turísticos pueden causar hinchazón y malestar, lo que aumenta el riesgo de una pérdida repentina de estabilidad. Entonces, ¿cómo pueden las personas mayores reducir el riesgo si es necesario viajar? Elegir destinos con buena accesibilidad, evitar áreas de alto riesgo con terreno irregular y usar siempre el calzado adecuado puede ayudar. Bastones, zapatos con apoyo y permanecer bien descansado también puede marcar una gran diferencia. Y sobre todo, reconocer las limitaciones personales es clave, porque ningún viaje vale la pena sacrificar su movilidad e independencia a largo plazo. Si todavía está viendo este video y encuentra valiosas estas ideas, comente. Número 4 a continuación para hacerme saber que estás aquí, y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Ahora que fue, avancemos número 5. Seguro de viaje y riesgo financiero. Uno de los peligros más inesperados de viajar después de los 70 no se trata solo de la salud, sino de los riesgos financieros que conlleva. Muchas personas mayores asumen que si se encuentran con un problema mientras viajan, simplemente pueden confiar en su seguro o sus ahorros personales. Pero la realidad es que las emergencias médicas relacionadas con los viajes, las cancelaciones de viajes e incluso las estafas financieras pueden agotar la cuenta bancaria de una persona más rápido de lo que creen. Para muchas personas mayores, un solo evento inesperado puede convertir un viaje bien planificado en una pesadilla financiera, dejándolos con gastos abrumadores y estrés. Uno de los mayores riesgos financieros es la atención médica en el extranjero. Muchas personas mayores no se dan cuenta de que su seguro médico habitual a menudo no cubre el tratamiento en países extranjeros. Esto significa que si usted se enferma o se lesiona mientras viaja, podría ser responsable de miles de dólares en facturas médicas, incluso en países donde la atención médica es más asequible. Las evacuaciones médicas de emergencia, como ser trasladado en avión a un hospital adecuado, pueden costar decenas de miles de dólares sin el seguro de viaje adecuado. Las personas mayores podrían encontrarse en una situación en la que pagan una factura enorme de su bolsillo o se quedan sin la atención que necesitan. Luego está el problema de las cancelaciones de viajes. Muchas personas mayores reservan sus viajes con meses de antelación, asumiendo que gozarán de buena salud cuando llegue el momento, pero la vida es impredecible. Pueden surgir condiciones de salud repentinamente que requieran posponer o cancelar un viaje por completo. Desafortunadamente, muchas aerolíneas, hoteles y líneas de cruceros tienen políticas estrictas que no permiten reembolsos por cancelaciones de último momento.
lo que significa que las personas mayores pueden perder miles de dólares si tienen que cambiar sus planes sin un seguro de viaje adecuado. Recuperar ese dinero puede ser casi imposible. Más allá de los costos médicos y las cancelaciones, existen otras estafas graves de riesgo financiero. Y los estafadores a menudo son el objetivo de los estafadores que se aprovechan de los viajeros utilizando tácticas como servicios de taxi falsos, que cobran de más por productos simples, o incluso esquemas elaborados diseñados para robar información de tarjetas de crédito. Muchos estafadores buscan específicamente a adultos mayores que parecen no estar familiarizados con su entorno, sabiendo que es menos probable que se den cuenta de que se está produciendo una estafa en tiempo real. Y en algunos casos, los delincuentes se aprovechan de las personas mayores, ofreciéndoles ofertas de vacaciones fraudulentas que resultan ser nada más que una trampa costosa. Considere el caso de George, un hombre de 76 años que siempre había sido cuidadoso con su dinero. Reservó unas vacaciones de ensueño en una isla tropical, asegurándose de ahorrar para cada parte del viaje. Pero cuando llegó se dio cuenta de que el hotel que reservó no existía. Había caído en una estafa en línea, y cuando se dio cuenta de que su dinero se había ido, sin ningún lugar donde quedarse, tuvo que luchar para encontrar otro hotel pagando el doble de lo que había presupuestado solo para tener un lugar para dormir. Lo que debería haber sido un viaje relajante se convirtió en un viaje estresante. El desastre financiero que lo siguió a casa, entonces, ¿cómo pueden protegerse las personas mayores? Primero, verifique siempre si su seguro médico cubre los viajes internacionales y si no invierte en un plan de seguro de viaje sólido que incluya emergencias médicas y cancelaciones de viajes. Segundo, cuando reserve un viaje, utilice solo compañías acreditadas y evite ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Tercero, tenga mucho cuidado con su dinero mientras viaja. Evite llevar grandes cantidades de efectivo. Tenga en cuenta quién tiene acceso a la información de su tarjeta de crédito. Confiar a extraños detalles financieros personales, mientras que viajar puede ser emocionante. Estos riesgos financieros dejan en claro que después de los 70 se requiere precaución adicional. Los costos inesperados, la posibilidad de perder dinero debido a estafas y la absoluta imprevisibilidad de las emergencias de salud hacen que viajar sea una apuesta que no todas las personas mayores están dispuestas a asumir. Pero, ¿significa esto que nunca debería volver a viajar? Las personas mayores no lo consideran hasta que los enfrentan de primera mano. Desde emergencias de salud inesperadas hasta lesiones, agotamiento, infecciones y dificultades financieras, cada uno de estos desafíos puede convertir lo que deberían ser unas vacaciones relajantes en una experiencia abrumadora e incluso peligrosa, mientras que viajar puede parecer una forma emocionante de pasar la jubilación. La realidad es que después de cierta edad se requiere mucha más precaución y conciencia en la planificación que en años más jóvenes. Pero, ¿eso significa que las personas mayores nunca deberían viajar? Que para los mayores de 70 años, la forma en que abordan los viajes tiene que cambiar. En lugar de agotadores vuelos de larga distancia, recorridos estresantes y destinos arriesgados, puede ser mejor elegir opciones más cercanas y seguras que no ejerzan tanta presión sobre el cuerpo. Explorar atracciones locales, realizar viajes más cortos o centrarse en destinos que brinden fácil acceso a atención médica puede marcar una gran diferencia en seguridad y disfrute. Viajar después de los 70, tómese un momento para pensar realmente en los desafíos potenciales, si su salud es lo suficientemente estable como para soportar el viaje. ¿Tiene el seguro de viaje adecuado para protegerse contra los riesgos financieros? ¿Ha elegido un destino que sea seguro y con acceso accesible para sus necesidades? Estas preguntas pueden no parecer interesantes de formular, pero responderlas honestamente podría evitar estrés y dificultades innecesarias en el futuro. Al final del día, la longevidad no se trata solo de agregar años a la vida, sino de asegurarse de que esos años se vivan con calidad. Independencia y tranquilidad si evitar viajes innecesarios significa mantenerse más saludable y seguro. Entonces vale la pena reconsiderar el riesgo antes de reservar el próximo vuelo. Gracias por acompañarnos.
Hoy nos encantaría saber de usted. Deje un comentario a continuación y comparta algo que aprendió hoy y cómo planea usarlo en su vida. Sus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dude en compartirlos. Leer sus comentarios nos brinda gran motivación y aliento. Si disfrutó este video y lo encontró útil, por favor suscríbase y comparta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Gracias por mirar y esperamos verte en el próximo video.